buenas noches, Julián. Buenas noches, Diego. Lo mismo para todo el personal en cabina. Un saludo muy especial. Primero que todo, pues queremos agradecer la audiencia por parte de ustedes, queridos oyentes, y en especial al señor J. García Ríos, quien nos escribió un amable comunicado desde Roma, felicitándonos por el programa, de manera tal que muchísimas gracias. La noche de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo emocional, el manejo de nuestro afecto desde los enfoques cognitivo-conductuales. Es muy importante que nosotros entendamos la importancia de manejar nuestros pensamientos. Cuando nosotros vemos el surgimiento que tiene el siglo pasado del enfoque cognitivo-conductual, lo vemos no como una escuela psicológica separada, sino realmente como un complemento a todo lo que se venía haciendo en el psicoanálisis. Básicamente, las teorías psicoanalíticas tratan de llevar a la persona a una conciliación entre su superyo y su yo, visto el superyo como este agente de censura interno que tenemos todos los seres humanos, muchas veces visto como nuestra conciencia, y este yo como un interlocutor que tenemos nosotros con un ánimo muy conciliador entre lo que es nuestro id o este aspecto que nosotros tenemos representado por lo inconsciente. Así que nosotros vemos que en las teorías psicoanalíticas se trata de conciliar el ello con el superyo. Por eso surgen tantas ansiedades básicas y tantas tensiones, pero no podemos ver únicamente al ser como una partícula estática en el tiempo, de manera tal que nosotros vamos viendo cómo a través del avance, a través de la interpretación de sí mismo y de sus entornos, el ser tiene que ir renovándose día a día. Y en este proceso de renovación constante, el individuo empieza a llegar a su sistema de creencias. El sistema de creencias lo debemos ver algo mucho más amplio que el simple hecho de creer o no creer en Dios como algunos lo interpretan, sino realmente la creencia como tal. Los pensamientos o las pulsiones cognitivas a nivel pensamiento suelen ser muy pasivas y en ocasiones muy banales. El problema de los pensamientos es cuando entran al sistema de creencias y engatillan una emoción. Los pensamientos como tal no suelen producir emociones y es el sistema de creencias el que va dictando nuestras emociones, nuestras actitudes y la toma de decisiones. Por ello es tan importante tener un sistema de creencias alineado a lo que es tal y como es. Y esto va surgiendo desde el desarrollo de los pensamientos asertivos. Así, nosotros estamos viendo cómo a su vez con las escuelas humanistas se debe llevar a la persona a que tome sus propias decisiones. Es decir, que el terapeuta va ayudando en esta toma de decisiones, pero que las decisiones en el paciente o en la persona vayan abordadas hacia la resolución de sus propios conflictos. Y muchas veces cuando hablamos de conflicto, hablamos del conflicto emocional. Por eso surge a finales de los años 80 el término de inteligencia emocional, que fueron pues básicamente acuñados y usados por Goleman y por Gardner. Y en este intus legere, en esta lectura interior de nuestras propias emociones, no hacerlo desde un punto de vista absolutamente pasivo. Por eso es tan importante entender que nosotros realmente no tenemos emociones negativas, pues todas las emociones están para sobrevivir. Han sido instauradas dentro de este proceso evolutivo para sobrevivir. Estamos hablando de la tristeza, de cómo la tristeza nos favorece momentos altamente creativos, nos ayuda a motivarnos y a accionar cambios interiores, y realmente pues debemos trascenderla. Y por ello es tan importante pues ir complementando a nuestra vida
esa identificación de nuestras emociones, saber realmente qué es lo que estamos sintiendo, ir aceptándolas como un acto sensible, porque la persona que pelea con sus propias emociones, ellas se suelen empoderar. Así, nosotros estamos viendo que una de las más terribles emociones que puede padecer una persona es la amargura, que esta amargura viene cargada de ira, viene cargada de dolor, y realmente cuando una persona no sabe sentir sus amarguras, no tiene esa capacidad de sufrir y trascender sus emociones, es cuando se hace tan importante que se afiance en un sentido de vida, en una autotrascendencia, para que aprenda a pasar a través y resolver estas emociones. Veamos también que no son esas únicas emociones que le podemos dar una connotación de dificultad cuando se van experimentando, sino también debemos tener que en esas emociones primarias encontramos también la ansiedad, la ira, el dolor, la culpa y la vergüenza. Así, nosotros debemos desarrollar procesos para poder metabolizar, digerir nuestras propias emociones sin hacernos daño y hacerle daño al prójimo. Ahí es cuando nosotros empezamos a desarrollar un comportamiento, una actitud resiliente, asertiva. Esto quiere decir que cuando una persona empieza a desarrollar su resiliencia, empieza a cubrir sus emociones no con un callo de insensibilidad, sino realmente con una piel permeable que le permite experimentar y exponerse a las diferentes situaciones de la vida sin desarrollar comportamientos netamente autodestructivos. Por eso es tan importante entender ese saber sentir para poder ir trascendiendo nuestras emociones. Cuando hablamos de una de las más poderosas emociones es la ansiedad. La ansiedad está instaurada por la evolución porque es absolutamente necesaria. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar un significado de negatividad a nuestras ansiedades, empezamos a descubrir que nos hacemos daño con la ansiedad, no sabemos experimentar nuestras ansiedades y realmente va de la mano con la supervivencia del ser humano. Nosotros nos alimentamos porque sentimos ansia de comer, tenemos procreación porque tenemos ansias, deseos de relaciones sexuales, tenemos ansia de dormir, ansia de pobreza, ansia de resolver nuestras propias pobrezas y miserias personales. Y cuando se enfoca bien la ansiedad se convierte en un sentido de vida, que es la autotrascendencia. Trascender a estas emociones se hace absolutamente necesario para que no nos quedemos atorados en la experimentación de estas emociones. Algunos autores norteamericanos en los últimos 10 años han venido hablando de un término que se toma de la cultura del surf, que es el surfing emocional. Realmente cuando nosotros empezamos a aplicar de este término que es tan importante, empezamos a entender de que nosotros no debemos pelear con las emociones. Ese es un gran error en lo que a veces solemos nosotros caer, y de la cultura del surf tomamos cómo hace un surfista para afrontar la ola. Él no la confronta, la afronta, se pone de cara a ella y en la medida en que encuentra el momento oportuno resuelve la ola montándose sobre ella, la remonta, pero no pelea contra ella. Y así como las emociones, las olas vienen y van. Las olas no son eternas, las emociones tampoco lo son. Y este término del surfing emocional es supremamente adaptable a la inteligencia emocional. Nosotros, para poder resolver nuestro conflicto emocional, debemos aprender a surfear nuestras propias emociones. Y por ello es tan importante no llegar a un proceso aislado que únicamente es sentir y sentir, sino realmente entender de que nuestras emociones son un producto. Ellas llegan básicamente después de haber pensado, después de haber engatillado nuestro sistema de creencias con algún pensamiento, y allí es cuando se activan nuestras emociones. Así es tan importante, y por ello es el primer principio de la inteligencia espiritual, que es el saber pensar. La persona que sabe pensar, que hace su higiene mental, realmente va a producir un sistema de creencias ajustado a la verdad. Muy bien, veíamos la importancia de saber sentir, y como ese saber sentir no llega solo, llega después del saber pensar. El saber pensar involucra hacer higiene mental,
realmente deshacernos de pensamientos inútiles. Estamos nosotros viendo cómo muchos pensamientos intrusivos son los que se anidan, y estos pensamientos intrusivos se hacen recurrentes, se hacen reiterativos y nos van generando todas estas emociones difíciles de sentir. Por ello es tan importante, una vez se haga la higiene mental, ir cambiando de canal los pensamientos que nos laceran, que nos lastiman, con mucho sentido de consecuencia. Esa capacidad para aprender de la experiencia, para planificarnos acciones a futuro, y de esta manera vamos nosotros entendiendo que ese saber sentir es la suma de la asertividad y la resiliencia. Asertividad para dar, asertividad para expresar. Por ello es tan importante que nosotros entendamos de que no debemos estar tragándonos nuestras propias emociones, sino debemos darle una expresión coherente, una expresión proactiva y propositiva. Eso quiere decir resolver nuestras emociones cuanto antes y hacerlo de una manera propositiva, que busque el más, no únicamente de una manera completamente egoísta, que sea el beneficio propio, sino también pensando en el beneficio del prójimo, que es lo que nos ofrece la inteligencia espiritual. Así, nosotros estamos entendiendo la importancia de manejar nuestras emociones. Vemos nosotros como en el tema de las adicciones es tan importante. Cuando hablamos de los pensamientos intrusivos, hablamos de un síntoma compartido con los trastornos obsesivos compulsivos, hablamos de un síntoma compartido con los trastornos de ansiedad generalizada, hablamos de un síntoma compartido con los trastornos de ataques de pánico y de otras dolencias que tienen la connotación de ansiedad. Vemos que son pensamientos recurrentes, pensamientos lacerantes, que vemos por ejemplo con una persona con un trastorno evitativo de la personalidad, que reina ese pensamiento de que va a ser rechazado, de que va a sufrir por el rechazo de otros. Vemos en el trastorno obsesivo compulsivo que ese pensamiento de que algo terrible le puede suceder se anida dentro de su mente. Entonces estamos viendo la importancia de llegar a este enfoque cognitivo-conductual para que aprendamos a manejar nuestros pensamientos. Uno de los enfoques que nos ofrece el constructivismo humanista existencial en el manejo cognitivo-conductual básicamente se basa en la importancia de monitorear nuestros pensamientos, y una vez monitoremos nuestros pensamientos ya empezamos a ejercer un autocontrol, empezamos a ejercer control sobre lo que estamos pensando, sobre lo que dejamos entrar y salir de nuestra mente, y por ello empezamos a entender la importancia de saber creer, de tener el sistema de creencias ajustado a la verdad. Vemos por ejemplo en un adicto, le llega el pensamiento intrusivo de consumo, esta persona acaricia ese pensamiento, consiente ese pensamiento se le empodera, de manera tal que al empoderarse este pensamiento y no ser abortado, va a elaborar la creencia o la proyección de un consumo controlado. La persona llega a creer que puede consumir nuevamente y se reinicia el ciclo adictivo. Lo mismo sucede con el trastorno obsesivo compulsivo. Miramos por ejemplo una persona que siente mucha ansiedad, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo por verificación, en que se levanta varias veces por la noche a mirar si las llaves del gas están cerradas y si la puerta también está cerrada. Ese pensamiento lacerante es el que empieza a generarle todos sus comportamientos disfuncionales. Así que empezamos nosotros a analizar cómo, por ejemplo, las dicotomías o los pensamientos por partición que son tan comunes en este tipo de desórdenes, la persona llega a pensar que si algo está mal en su vida, todo va a estar mal. Entonces, realmente cuando la persona empieza a liberarse de estas dicotomías, empieza a darse cuenta de lo que está mal realmente dentro de su vida y realmente pues empieza a hacer este manejo cognitivo de sus propios pensamientos a través de las destrezas más importantes que deben implementar las personas que padecen algún tipo de enfermedad en pensamiento, emoción y afecto, que son el automonitoreo y la autorregulación. Cuando hablamos de enfermedades en pensamiento, hablamos de todo lo que son la psicosis, los delirios, las esquizotipias, los desórdenes por divagación, los desórdenes paranoides de la personalidad, cómo a través de un buen automonitoreo de sus propios pensamientos surge la resignificación, dar un nuevo significado a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de creencias, y la persona pues empieza a experimentar algo de paz, de sosiego y de tranquilidad, saliéndose de esos oscuros pozos de desolación que se representan en casi todas las ocasiones de enfermedades mentales y emocionales. Así estamos viendo la importancia también de monitorear nuestras emociones.
hemos visto en algunas otras charlas la importancia de retomar el término que bien Freud llamaba las neurosis. Realmente hoy, en los términos de hoy en día, son las enfermedades emocionales, y las emociones se realmente enferman cuando la persona no aprende a darle resolución a cualquiera de estas emociones que son difíciles de experimentar. Hablábamos de la tristeza, de la amargura, de la culpa, de la vergüenza, del dolor, de la ira. Así nosotros debemos digerir y metabolizar adecuadamente nuestras emociones, que es realmente lo que nos proponen las diferentes técnicas de desarrollo de inteligencias. No únicamente desarrollar inteligencias analíticas, de encontrar ese know-how, como dicen los norteamericanos, de cómo resolver un problema laboral, académico, financiero, sino empezar a entender cómo resolvemos nuestros conflictos emocionales, y surge la inteligencia emocional, de ver cómo vamos a resolver nuestro conflicto social, y surge la inteligencia social, de empezar a entender cómo resolvemos nuestros conflictos espirituales, y surge la inteligencia espiritual. Así, nosotros estamos viendo que es absolutamente importante entender que hay que desarrollar estas inteligencias, y como toda forma de inteligencia se va desarrollando durante la práctica. Es decir, una persona no nace aprendida y sabiendo resolver cualquier tipo de problema matemático. Una persona no nace con un conocimiento de cálculo, trigonometría. Son cosas que hay que ir elaborando en el ejercicio de nuestra vida práctica. Por ello, es tan importante que nosotros entendamos la importancia de ser racionales a nivel emocional, racionales a nivel social, racionales a nivel espiritual, y es cuando empezamos a desarrollar una forma sensata de vivir. Eso quiere decir que estamos promoviendo un desarrollo sostenible de nuestra propia existencia, un desarrollo sostenible de nuestra propia familia y un desarrollo de nuestra propia sociedad, que es lo que nos proponen las técnicas y las doctrinas de la inteligencia espiritual. Así, nosotros estamos viendo que las modernas técnicas de psicología nos llevan a los abordajes sistémicos. Eso quiere decir enseñar a la persona a que se salga de todos esos pensamientos dicotómicos de que si algo está mal, todo está mal, y empezar a promover, a través de que él vaya logrando la identificación de sus diferentes áreas de desarrollo, desde el área cognitiva, el área emocional, el área socioafectiva, el área financiera, el área sexual, el área espiritual, qué es lo que está fallando o qué es lo que está empezando a generarle problemas a la persona, para que derive su atención en la resolución específica de esta área de desarrollo. Es muy importante que nosotros como seres humanos aprendamos a saber pensar. Aquel que sabe pensar hace su higiene mental y llega a producir un saber creer. Ese saber creer es básicamente tener una buena relación con nuestra propia verdad y la verdad de nuestros entornos. Hay muchas personas que alteran sus verdades, que niegan sus verdades únicamente como respuestas inconscientes a aliviar y atenuar sus propias ansiedades. Por ello surgen estas defensas primarias como la negación, la proyección, la distracción, que no hacen otra cosa que distraer a la persona de la aceptación de su propia verdad. Y la única manera de que una persona pueda resolver sus conflictos existenciales, sus angustias existenciales, es empezar a llevar una reconciliación con su propia verdad. Reconciliar viene de volver a hacer nuevos acuerdos. Eso es lo que significa esta palabra, y en ese término que es tan importante y muchas veces difíciles de llegar, nosotros debemos reconciliarnos con nosotros mismos, y en ese proceso de reconciliación es absolutamente importante identificar nuestras propias verdades como un acto racional, y para ello se necesita en muchos casos la psicoeducación, la aceptación de nuestras propias naturalezas y verdades como un acto sensible, ya que la aceptación no se piensa sino se siente, y una vez que se acepte, llevarla a la resolución de nuestra vida en tiempo presente, ya que no podemos cambiar ni ayer ni mañana, y el día que tenemos para accionar nuestros cambios es el día de hoy, donde debemos encontrar por qué queremos cambiar, qué se podría mejorar en nuestra vida si accionamos cambios, para llegar a esa segunda etapa del cambio que es tan importante, que es el accionamiento del cambio, y no olvidarnos de que es absolutamente necesario sostener los cambios instaurados, pues lo difícil no es accionar los cambios, sino es sostenerlos a través del tiempo.
Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. Les agradezco inmensamente la sintonía de esta noche. No duden cualquier tipo de duda que tengan respecto a estas charlas o de tratamientos en salud, en pensamiento, emoción, afecto, tratamientos para los trastornos adictivos y patologías duales, en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.